El título de lo que quiero compartir en esta mañana es el siguiente paso. Dile al que tiene a tu lado, el siguiente paso. Dile con determinación, el siguiente paso. Dice Primera de Juan capítulo 4, si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Está bien ese texto y lo utilizamos para hablar acerca del amor de Dios. Y debemos de fundamentar nuestro corazón de que hacemos lo que hacemos no por miedo o por consecuencia al juicio o a lo que Dios pueda hablar o pueda traer a nuestras vidas, sino, un minuto por favor, sino podamos entender de que el amor de Dios echa fuera todo. O sea, el plan de Dios no es que vivamos vidas atemorizadas. Eso quítaselo de la mente. Dios no necesita que nosotros vivamos bajo un espíritu de temor, sino todo lo contrario, sino que podamos experimentar ese amor de Dios genuino que nos nutre de gracia, que nos perfecciona y que nos capacita. Ahora, ¿por qué he titulado el siguiente paso? Semanas atrás, donde fue la festividad de Semana Santa, han sido, las estadísticas han marcado un índice de personas aceptando a Jesús por primera vez fuera de lo común y fuera de lo extraordinario. O sea, ha habido unos índices de crecimiento en cuanto a las personas durante los días de Semana Santa aceptando a Jesús en su corazón. ¿Estás conmigo? Los días de Semana Santa fueron días donde la iglesia se galardonó, se preparó para llevar un mensaje de salvación. Y a nivel nacional han hecho días de crecimiento. Ahora, en base a las almas nuevas que hoy están llegando, que hoy están siendo redimidas por la sangre de Jesús, quiero hacerte una pregunta. Si un amigo tuyo acepta a Jesús en esta mañana, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué frase o qué palabra le diría a alguien que acaba recién aceptar a Jesús en su corazón? ¿Qué le diría? ¿O qué compartiría con él? Porque créanme que es muy importante apuntar y enfocar correctamente. Hoy hay muchos que atravesamos ciertas dificultades en nuestra vida espiritual porque nos hemos olvidado del siguiente paso o los primeros pasos. Y es muy dado a acordarnos de Apocalipsis, ¿no? Una cosa tengo contra ti, ¿qué? El primer amor. Bien. Bueno, pues en esta mañana me gustaría poder juntos ir encaminado al siguiente paso. Dile al que tiene a tu lado el siguiente paso. Nuestro mensaje tras la decisión más importante de una vida de aceptar a Jesús en su corazón. Encaminarlo por el lugar correcto. Escuche bien. Nosotros podemos encaminar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos por el camino correcto, o puede ser que por nuestra mala conducta, ejemplo, podamos desencaminarlo. El siguiente paso, el siguiente mensaje que tú y yo debemos de transmitir, debe de ser un mensaje que marque la vida de los que nos rodean. La vida de mis hijos, la vida de mi esposa, la vida de mi familia. El siguiente paso es transmitir un mensaje que marque la vida de ellos, que los direccione en el camino correcto. Si eres de los que quizá lleva tiempo en el Señor, quiero darte ánimo. Dile, ánimo. Dile, el Señor tiene una palabra para ti. La palabra es esta. El camino no lo marca tu propia sabiduría e intelectualidad, sino nuestro camino lo marca el Espíritu Santo. En el momento que nosotros marcamos, basada en nuestra experiencia del camino, el siguiente paso, estamos perdidos. Dice, siempre el Espíritu Santo nos va a llevar a desenvolvernos en el camino correcto hacia la voluntad perfecta y el plan divino para nuestras vidas. No podemos alcanzar la voluntad perfecta y el plan divino del Espíritu Santo lejos de Él. Por eso estamos en un momento donde debemos de entender de que no solo somos templo del Espíritu Santo y nos quedamos ahí, sino entender
¿Qué puedo hacer yo por no entristecer al Espíritu de Dios, al ruaj de Dios en mi vida? ¿Cuáles son mis conductas? ¿Cuáles son mis pasos? ¿Cuáles son la manera en la que me muevo? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que escucho? ¿Qué es lo que hablo? Porque todo eso puede edificar o puede destruir. Ahora, ¿qué sería el mensaje más importante después de entregarle su vida a un familiar, un amigo? O quizás tú estás en el momento donde quizás necesitas un toque de parte de Dios, necesitas un encuentro de nuevo con la cruz. Estamos muy equivocados los cristianos, los discípulos no, los cristianos, cuando creemos que solo podremos vivir de un encuentro con la cruz. Yo necesito vivir un encuentro continuamente y no todos los días lo logro. No todos los días lo logro. La canción que Miriam cantó fue un momento importante en mi vida. No fue en enero de este año, sino en enero del anterior, donde uno empezaba el año, uno venía de vacaciones y venía súper ilusionado a la iglesia, el comienzo del año. Y es bueno ilusionarse, y es bueno proyectarse. Y de pronto durante la semana nos llaman otros compañeros del ministerio, otros líderes, y hubo un ruido que para nada tenía que ver con el ruido del cielo. O sea, había un negativismo que apagó mi espíritu esos días. Y de pronto en una noche Dios me regala esa canción y yo lo compartía. O sea, hablo más de un año y pico. O sea, esos son momentos donde tú te encuentras con la presencia de Dios. Momentos donde Dios te dice, hey, no escuché eso, yo estoy aquí y cómo yo no voy a poder. Os recuerdo el año pasado en agosto estábamos súper cansados, gozo, todo lo que conllevaba todo ese trabajo. No fue fácil trabajar, no fue fácil permanecer, pero por eso siempre Dios va delante nuestra. Y allá por la noche de agosto, creo que era por el puente, mira, hey, ¿cómo te vas a poner a ver ahora la oración de los mexicanos? Vámonos a dormir ya, eran como las 2 de la mañana. Y al final, pues yo me quedé ahí un poco conectado, ahí conquistando a la iglesia de Alejandro. Y bueno, al final en un momento de adoración, ahí explotó mi corazón. Y fueron horas llorando en la presencia de Dios. Escuche, ¿por qué te cuento toda esta historia? No te quiero hablar de mí, pero sí quiero direccionarnos a que no podemos vivir solo de una experiencia, un encuentro que tuvimos en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, o a lo primero en nuestro matrimonio. O sea, yo necesito en esta etapa un encuentro de nuevo con la cruz para recargar mi corazón para todo lo que viene. No es fácil permanecer si no continuamos en un continuo encuentro con la presencia de Dios y con la cruz. Amén. Por lo tanto, volviendo un poco a la pregunta, ¿qué sería el mensaje más importante después de entregarle su vida a Jesús? ¿O qué sería el mensaje más importante que el Espíritu Santo tiene para nuestras vidas? En esta mañana lo vamos a descubrir. Pero quiero situarte. Pablo se encuentra en Corintios con un grupo de personas allá rodeado, personas que él apreciaba, valoraba y amaba. En una etapa de su vida donde ellos habían dejado que el pensamiento que predominaba en aquel contexto terminara moviendo y aplazando conceptos básicos de la fe que habían sido fundamento para ellos. Eran influenciados por lo que había afuera al punto de que cosas que eran el ABC comenzaban a ser movidas, comenzaban a ser negociadas. Fundamentos que ellos habían recibido eran aplazados. En otras palabras, lo correcto era aplazado por lo incorrecto. No sé si te suena esta etapa. Quizá tú y yo podemos ser Pablo en medio de una sociedad donde a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Pero nosotros tenemos que tener cuidado a no negociar principios y fundamentos esenciales. No sé si tiene mucho que ver con nuestro tiempo, pero debemos de entender de que por más ruido que haya alrededor nuestro, no debe de aplazar los fundamentos de nuestra vida y de nuestro corazón. No negocie. Tengo varios puntos aquí dentro de este apartado. No negocie tu sencillez con la que llegaste al Señor por la intelectualidad de los religiosos. Hay que ver cómo Dios nos recoge.
nos recoge de la escoria, de la basura. Y somos unos expertos, los cristianos, en volvernos gente intelectual. Yo no pretendo sorprenderte por cuánto sé de la Biblia. No leí en la Biblia ningún apartado que cuanto más sepa tú, ocupará un lugar o yo ocuparé otro. Es un asunto del corazón. Es un asunto de entender el sacrificio de la cruz. Es un asunto de poner a Jesús en el centro de tu corazón. Ahora, no negocie tu sencillez. Cada uno somos delante de la presencia de Dios. ¿Cómo somos? O sea, no pretenda hablar con palabras elocuentes que quizás puedan sorprender a otros. Dice, no permitas que fundamentos esenciales que nos enseñaron los que nos presidieron sean aplazados por sabiduría carnal o razonamiento humano. De veras, no negocie. Lo bueno es bueno, lo malo es malo. O blanco o negro, o caliente o tibio. Pero no podemos tragarnos el espíritu de tibieza que hay alrededor nuestra. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Dice, ¿qué fundamento, Domi, podemos estar hablando? Pues quizá te han hablado de que ore por tu familia, de que guarda tu familia, enséñale a los tuyos a amar a Dios, sirva a Dios con los tuyos, ser un facilitador, fundamentate en la palabra con los tuyos, nutra a los tuyos, o sea, cuida de los tuyos, vela por los tuyos, o sea, no pare de trabajar por los tuyos para que ellos puedan seguir avanzando y seguir en el proyecto de poder alcanzar todas las promesas de parte de Dios. Pablo se había fundamentado con los mismos principios que muchos de ellos de los que estaban ahí. O sea, eran los mismos principios que los corintios habían sido fundamentados. O sea, Pablo se había nutrido de esos fundamentos. ¿Eran malos los fundamentos? En la actualidad, hoy, el exceso de información no nos beneficia para nada. El exceso de información no nos beneficia para nada. No sé si tú sabes que el primer viaje a la luna, los ordenadores que ellos tenían, o los equipos que ellos tenían menos capacidad que hoy un celular. Cualquier celular tiene más capacidad que los equipos que llevaban a la luna en el primer viaje. O sea, hoy tenemos base de datos e información al segundo. Hoy le damos un clic y sabemos de todo lo que tenemos que saber en una milésima de segundo. O sea, antiguamente una mujer se quedaba en estado, iba a ser padre o iba a ser madre y tenía que hacer 20 llamadas. Hoy solamente tenemos que poner una foto en Instagram y ya se enteran cientos o se enteran miles. O sea, muchos no conocen llegar a una casa. Yo creo que mi hijo eso no lo conoce. Llegar a una casa y ver enciclopedia que muchos de nuestros padres se endeudaban para darnos información. O sea, ¿cuántos conocen en la época donde tú llegabas y encontrabas en una casa un tocho de libros que eran las enciclopedias que nuestros padres habían hipotecado a pagar? Mi hijo no conoce eso ya. Quizá vuestros hijos no conocen eso ya. Porque todo está en un clic, todo está en su móvil. Ahora, en base a todo esto, el problema de esta era es el exceso de información y de no saber identificar la fuente correcta. Yo estoy loco por sacar una predica que se va a llamar Titulares. Y voy a predicar de todo menos de la Biblia. No sé si te pasó a ti en Instagram o en Facebook que tú ves un titular y dices, wow, y después te metes y lees toda la redacción y no era para tanto. Ahora la moda de Messi. Messi está en Barcelona para firmar y Messi ha ido a una cena. O Messi ha ido a ver su casa. O Messi ha ido simplemente a unos días de relax. Y el titular es Messi ha firmado por el Barcelona. Pero lo importante es cuántos clics, cuántos likes tiene ese titular. Así se está fundamentando la siguiente generación. Nosotros vemos una predica, cuando tú estuviste predicando, ¿no? En Jerez me decían, oye, me encantó que las mujeres salieran al llamado porque era comprometiéndose con el servicio. Y es verdad, estamos tan hechos a titulares de, un pastor ha caído en pecado. Ahí vamos todos los cristianos a cotillear qué es lo que ha pasado.
Hoy un paralítico sale. Es normal, es el poder de Dios. Despertemos y que podamos corregir que de la fuente correcta proviene el cuidado de nuestro corazón. En Corintios había mucha información. Había un nivel intelectual bastante alto, mucho conocimiento, pero sin embargo Pablo dice un texto que quiero que venga conmigo a la palabra en 1 Corintios capítulo 2. En un momento donde los fundamentos se están moviendo, en un momento donde había gente inteligente, o sea, esa gente eran normales. Y ahí dice 1 Corintios capítulo 2 del 1 al 5, está hablándole a ellos. Y le dice, amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarle acerca del plan secreto de Dios. Dile, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. El 3 dice, me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron sencillos. Diga conmigo, sencillo. Dice, en lugar de usar discurso ingenioso y persuasivo, confié. Diga conmigo, confié. Solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Pablo le dice, tenéis un montón de fuentes. Pero lo que os salvará no es la información o las influencias o tener tanto conocimiento, sino lo que te va a salvar es ser diferente, es tener un corazón donde Jesús habita y donde el Espíritu Santo puede tomarlo como templo, no en nuestra intelectualidad, sino cuando descansamos en el poder de Dios. Escuchen bien, yo prefiero un torpe que confíe en el poder de Dios que un intelectual al lado mío. Yo prefiero un torpe que confíe en el poder de Dios antes que un intelectual. Era lo que le estaba diciendo Pablo a los corintios. Dice Hechos capítulo 15 del 28 al 31, pues no pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor, que estos pocos requisitos deben abstenerse de comer alimento ofrecido a ídolo, de consumir sangre o la carne de animales estranguladas y de la inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien a Dios. Los mensajeros salieron de inmediato para Antioquía, donde convocaron una reunión general de los creyentes y entregaron la carta. Y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día, y cuando leyeron este mensaje, alentado. Vamos a tomar lo verdadero y lo genuino de parte del Espíritu Santo para nuestras vidas. O sea, no es nuestro conocimiento, intelectualidad, no es tu camino. No es tu trayectoria. ¿Qué es lo que Jesús enseñaba? Vamos al punto. En 2 ocasiones encontramos, en Mateo 22 del 36 al 40 y en Lucas del 10 al 28. Este es el siguiente paso. Siguiente paso para aquellos que llevan poco tiempo y siguiente paso para aquellos que lleváis mucho tiempo, con todo mi respeto. Tú necesitas saber cuál es el siguiente paso. El siguiente paso es Mateo 22 del 36 al 40. Dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Me encanta la NTV que cambia otras versiones que habla fuerza, termina en fuerza, pero por tener presente a aquellos que no se puedan facultar de fuerza por la edad, por la enfermedad, con tu mente. Por eso ponen otras versiones tu mente. Dice, este es el primer mandamiento y el más importante. Y luego dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Lucas capítulo 10 del 25 al 28 dice, cierto día, un experto de la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpreta? El hombre contestó,
ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y mira ahora aquí, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. O sea, hay dos mandamientos que nos aseguran el día siguiente. Pero yo me voy a centrar en esta mañana en el primer mandamiento, que es amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y cuando Jehová quería llamar la atención del pueblo de Israel, hay una palabra, no sé si tenemos ese cartel, que es el Shema. Shema significa oye. Pueden anotarlo. Shema, cuando Jehová decía el Shema, o cuando encontramos eso en la palabra, es Dios diciendo, hey, oye esto, atento a esto. Y el primer punto que quiero compartir contigo es amarás al Señor. Dile al que tiene a tu lado, amarás al Señor. No te voy a hablar en esta mañana de que Dios te ama, porque indudablemente eso ya tiene que estar dentro de ti. Dios es amor, entregó su Hijo unigénito para salvarnos. Ahora bien, amarás al Señor. Es un primer mandamiento que debemos de fundamentar nuestras vidas, y la definición de amará no es lo mismo amar por cariño o sentimiento que entender que le pertenecemos a Él. En otras palabras, tú no puedes hacer con tu vida lo que a ti te dé la gana, porque tú fuiste comprado por la sangre de Jesús. De veras no nos pertenecemos. O sea, no somos amos de nuestra propia vida. La definición ahí dice, debemos de amar a Dios con total integridad. Iglesia, yo necesito ver un avivamiento de parte de Dios, pero tenemos que fundamentar nuestras vidas en el primer mandamiento. Comenzar a amar a Dios por encima de todos los beneficios que eso va a traer, sin esperar nada a cambio, con una integridad total, ignorando los beneficios que llegarán por amarlo. Pero no amamos a Dios porque nos vamos a beneficiar de algo. Amamos a Dios porque necesitamos total integridad en este asunto. O sea, yo necesito que usted entienda de que al discípulo no se le prohíbe nada. Usted sabrá si hace con su vida blanco o si hace con su vida negro. Usted sabrá cómo educa a sus hijos. Usted sabrá cómo cuida el matrimonio. Usted va a rendir cuenta, igual que la voy a rendir yo. Y para tener una actitud correcta delante del Señor, debemos de amar al Señor, iglesia. Yo sé que es un mensaje impopular. Quizás no me voy a llevar hoy los mayores aplausos, tampoco pretendo eso, que los mayores aplausos se los lleve el Espíritu Santo. Pero iglesia, si queremos ver un movimiento de parte de Dios, debemos de amar a Dios. Debemos de amar a Dios, como lo amó un Esteban, como lo amó un Pablo. De veras, debemos de amar a Dios con total integridad. Dios no es un hobby. Dios no es un asunto simplemente porque hemos tenido una revelación divina y a veces nos volvemos místicos. Hey, somos pecadores redimidos con la sangre de Jesús. Somos seres imperfectos. Pero nuestro deseo debe de ser, yo tengo que amar a Dios. Yo amo a Dios por encima de cualquier situación o adversidad. Jesús nos enseña que no podemos coquetear con Dios. No podemos solo venir porque es una buena idea o porque la gente piadosa lo haría. De veras, esto es un asunto sublime. Esto es un asunto mayor. Ojalá en este tiempo nuestra mente, por medio del Espíritu Santo, pueda abrir el entendimiento de qué es realmente amar a Dios. Dice, todo lo que hacemos está sujeto al amor de Dios, que se nos ha sido revelado por medio del sacrificio de la cruz. Es lo único que nos separa de los que hoy no creen. Quizás nosotros, por medio del sacrificio de la cruz, se nos ha revelado en el mayor esplendor el amor de Jesús por cada uno de nosotros. O sea, es la única diferencia. Somos pecaminosos, somos imperfectos, pero nosotros se nos ha sido revelado ese amor que fue entregado en la cruz del Calvario. No lo amamos como a un mayordomo, un jefe. Dios no es mi jefe. A veces bromeamos, ¿no? El jefe mayor. Pero Él está por encima de un mayordomo, por encima de un jefe. Lo amamos porque Él fue, porque Él y porque Él será. Todo nuestro amor basado y fundamentado en Yahweh. Él fue, Él es
y Él será. No amamos solo a Dios cuando acontece lo que deseamos, sino que está sujeto a Él independientemente de la temporada que estemos atravesando. ¿Sabe cuándo se mide el termómetro de la capacidad de amar a Dios? Cuando las cosas no nos van bien. Cuando las cosas no fluyen como debería de fluir. Ahí Dios está moviendo y está midiendo nuestro amor hacia Dios. De la cultura judía, ese cara está muy de moda, el soldado, la soldada, está bien todo eso. La cultura judía tiene asuntos muy relevantes, importantes. Me encantaría viajar un día y poder aprender. Yo, en una de las salidas que tuve con nuestros padres y sus padres, venían recién calentitos de Israel y nos hablaban de que los jóvenes sembraban 18 meses al ejército israelí. O sea, ellos sembraban el primer trabajo, la primera dedicación era exclusivamente para su nación. O sea, hay costumbres que sí debemos de aprender de ellos. Y mira, la cultura judía repite todos los días ese versículo, el de amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Es parte del culto racional diario. O sea, está tan dentro de ello, porque es una base que no podemos mover y que no podemos olvidarnos. Nosotros debemos de amar a Dios. Ningún judío fiel discute la primicia de este texto que es vital para ellos. Y yo pretendo compartirlo contigo para que también sea vital para nosotros. La cultura judía no dejará áreas de las cuales debemos de practicar y de fundamentar en nuestras vidas. A veces le enseñamos los 10 mandamientos a nuestros hijos súper rápido. Porque tú sabes, nos sentimos incómodos ante la ley, ante lo que Dios nos va a medir. Y de pronto salimos con la gracia. Está bien, hermano. Somos salvos por gracia. Pero tiene que haber algo que nos mida. Tiene que haber alguien que nos diga, este es el camino. Esta es la fuente correcta. Estos son los principios que debemos de practicar. Y el principio número 1 es amar a Dios con total integridad. El amor a Dios nace del agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. O sea, tener lucidez en lo que Dios ha hecho en mi vida. O sea, por eso siempre yo recomiendo, escriban. Escribe tu testimonio, escribe las palabras proféticas, escríbenlas. Y en los peores días de tu vida, ve ante esos escritos y vas a ver de dónde Dios te ha sacado. ¿Cómo mostramos el amor hacia Dios? Pues rápido hemos decidido que nuestros deseos no están por encima de Él. Nuestros deseos están sujetos a Él. En la educación de mis hijos tienen que estar sujetos a Él. Yo he reconocido, iglesia, que lo más difícil es ser padre. Esposo, padre, de veras, no es el ministerio, padre. Y esposo, eso es súper difícil. Y más si me mido con la palabra de Dios. Cuida a tu esposa como vaso frágil, madre mía. Esto, lo otro, a tus hijos, no los chinches. A mí me encanta chinchar a los míos. No es fácil. Pero todas nuestras decisiones están sujetas a Él, no por encima de Él. Y a veces muchos de nosotros nos tomamos la libertad de tomar decisiones que están por encima de Él. Fundamento para nuestra vida, ¿cómo demostramos ese amor? Que lo primero es Él. Cuando yo me levanto, lo primero es Él. Lo primero eres tú, Señor. Lo primero eres tú. Y no de palabra, de hecho. De hecho. ¿Cómo podemos demostrar todo eso? Que siempre hay un lugar en nuestras vidas para Él. Siempre hay un lugar en nuestras vidas para Él. Hey, Domi, pero ya lo sabemos. Ora todos los días. Lee la palabra todos los días. Intimida todos los días. Porque si uno de ellos se te olvidó, es que Él no es lo primero y le pertenecemos a Él con total integridad. Somos hechos exclusivamente, diseñados para adorarle y para alabarle. O sea, estábamos diseñados para estar de fiesta 24 horas. Pero por causa del pecado, hoy estamos batallando con muchos asuntos. En 1 de Juan 4:19 dice, nos amamos uno a otro porque Él nos amó primero. O sea, no puedo pretender amar a Dios sin antes recibir el amor de Dios y entender que Él a mí me ha amado primero.
Primera de Juan 3:16 dice, conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Wow, hay hermanos en la fe que aman tanto a Dios que hoy están predicando el evangelio en situación de riesgo. De veras. Yo a veces, esto sí que me gusta a mí esquivarlo. De veras, van a predicar el evangelio jugándose su propia vida. Dice Juan 15:13, no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Wow, eso es principio, esos son fundamentos. Por eso no podemos mirar a otro lado cuando hay situaciones de dificultad. A mí me encantan las hermanas mayores porque no se le ha olvidado que yo le pedí al Señor una furgoneta para recogerla. Y ya algunas me dicen, ¿cuándo llega la furgoneta? Hermana, yo lo sé que nos estamos retrasando, pero tengan paciencia que llegará. Tengan paciencia que llegará. Pero está bien. O sea, si no tenemos esa capacidad de hacer algo por los que tenemos alrededor, estamos perdidísimos. Si yo no tengo la capacidad de saber, mi iglesia está en gozo, trabajando, yo no puedo estar en mi casa con el aire acondicionado. O sea, algo hay en nuestro corazón que no está bien. De veras, todos trabajamos, todos estamos cansados, todos sufrimos, todos padecemos, pero no puedo dejar a mis hermanos. De veras. Ame a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. El segundo punto es con todo tu corazón. Dile al que tiene a tu lado, con toda tu alma y con toda tu fuerza. En otra versión, con tu mente. Por ejemplo, si mi papá no está al 100% la rodilla, la pierna, con su mente. Si mi papá no puede trabajar en gozo, él se viene con un micro. ¡Ánimo! Poco a poco ya queda solo la silla, ya queda solo el tenderete, ya solo queda lo de amar, ya solo quedan los globos. ¡Ánimo! ¡Ánimo! La 8, nos tenemos que ir a evangelizar. ¡Vamos! Yo me quedo guardando todo esto. No hay excusa para nadie. Para todo hay un sitio en el reino de Dios. Amén. Definición, de amarlo con todo nuestro corazón, hoy puede sonar a un deseo profundo de amor hacia Él. Pero en el original dice, es para ellos, diseñado para Él. O sea, nosotros le pertenecemos. Nosotros somos diseño para Él. No está haciendo referencia solo a facultades humanas, sino que está trayendo conciencia de la importancia de amar a Dios con todo nuestro ser y subrayar la integridad del tipo de amor que es requerido. No podemos amar a Dios bajo un pensamiento humano. Es insuficiente. De veras, no podemos amar a Dios bajo un pensamiento racional, carnal y humano. Es insuficiente para amar a un ser tan grande. Dice, todo nuestro ser refleja ese profundo amor que nace, ¿dónde? En un corazón genuino. Amarás a Dios en todo tiempo y de toda manera. Cuida tu relación con Él por encima de lo que otros puedan decir. No tengas miedo a que otros puedan opinar, a que otros puedan decir. No importa lo que otros puedan influenciar. En Corintios lo que estaba pasando era que la influencia que había cada vez era más grande y apretada. Y al final terminaron aplazando lo bueno, lo agradable, lo correcto por lo incorrecto y lo que no era agradable. Dice Mateo 22:37, Jesús contestó, lo leo otra vez, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Wow. El primer mandamiento y Mateo 22:37 NTV y el más importante. Wow. Por lo tanto, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero no podemos amar a Dios de cualquier manera. Iglesia, necesitamos que nuestro corazón pueda recibir nuestros deseos y podamos fundamentarlo de que Él es el primero.
El amor de Dios no lo define el cuidado. El amor de Dios lo define con el cuidado en el cual yo me muevo. Por eso hay cosas que no quiero practicar o no quiero hacer. Por eso hay situaciones. Yo me alegraba mucho en estos días de tanto ruido, ¿no? Donde, oye, pues no hicieron nada, amigos, no, hermanos en la fe, no hicieron nada malo, pero oye, me sentía mal. Qué bueno es que eso acontezca todavía en nuestras vidas. El problema es si te metes en el mundo y no hay nada. Ese es el problema. Y el problema es fácil. Es que estás anestesiado y el enemigo te tiene bajo sus pies. Cuando todavía tú dices, detectas algo de que no es tu ambiente, no es tu lugar, es que el Espíritu Santo está ahí y no pasa nada. Te lo identifica, te fortalece y sigue caminando. Pero yo no hago o no practico cosas porque Dios me exija no hacerlo. No. Yo intento de no hacer cosas o practicar cosas fuera del propósito de la divinidad de Dios porque entristecen el corazón de mi Padre. Y yo a Dios no lo puedo amar de cualquier manera. No pretendo haberlo alcanzado, como dijo Pablo, pero espero estar en el camino y en el enfoque correcto de cada día amar a Dios de una manera más genuina y más fervorosamente. El amor a Dios lo define el cuidado con el que nos movemos. El Espíritu Santo te revelará el camino correcto. Y escuche bien, Dios no necesita colaboradores con un látigo para que nos exijan el camino. El Espíritu Santo lo va a marcar. Él te va a decir lo que es correcto, lo que es bueno y lo que no es bueno. Él te va a enseñar como padre, a enseñarle a tus hijos lo que es bueno y lo que es correcto. Pero déjalo que Él te enseñe y que no sea el ruido de allá afuera, ni las leyes de allá afuera. Escuchen bien, las leyes cada vez están más corrompidas. Juan Carlos es testigo, mi hijo es testigo, mi mujer es testigo. Yo los otros días parqué un coche en la puerta de la feria y un policía me miró, bueno, le pegó a mi cristal, desafiándonos. Bueno, esas son las leyes de nuestro país, corrompida al máximo. A las 5 de la tarde, iba con mi familia, simplemente porque estaba aparcando, iba a rozar una moto. Tranquilo, yo me bajo ahora, muevo la moto. Me bajé, muevo la moto y otra vez. Oye, tranquilo. Me bajé del coche y ahí está él. Y está mi mujer. Y no vea cómo me miró el tipo. Como si fuera un delincuente. Así es. Tú quieres educar a tus hijos ante las leyes que hoy nos rodean. Yo no quiero educar a mis hijos ante las leyes que hoy nos rodean. Yo batallo mucho con mi hijo. ¿Quieres ser abogado? Se va a enterar lo que vale un peine. Hay una ley, puedes ver lo que tú quieras. Y hay un derecho también, una mentira todo. Porque por esa regla de 3 nosotros podíamos predicar el evangelio libremente. Y hoy en día ya no se predica el evangelio tan libremente. Nosotros estamos siendo perseguidos, La iglesia hoy está viviendo una persecución. ¿Vale? Hoy Gozo se lleva a cabo no como iglesia, se lleva a cabo como asociación. Y luego predicamos lo que tengamos que predicar. Pero los permisos no te lo dan como iglesia, te lo dan como asociación. Ojo al dato. No es todo democracia lo que vivimos. Yo no quiero educar a mis hijos ante las leyes del hombre. Yo quiero educar a mis hijos ante los principios de Dios. El Espíritu Santo nos revelará el camino. Dios no necesita colaboradores con un látigo para que nos exijan qué es lo bueno y qué es lo malo. El Espíritu Santo te lo va a decir. ¿Cuál debería ser tu oración? Espíritu Santo, márcame el siguiente paso. El correcto. No quiero equivocarme. Miqueas 6:8 dice, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que haga lo que es correcto, que ame la compasión y que caminéis humildemente con tu Dios. Él nos ha marcado el camino.
Primera de Samuel 15:22 dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificio o que obedezca su voz? Escucha. Dice, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la gracia de carnero. Mejor es obedecer que sacrificar. A Dios le agrada que tú y yo podamos obedecer su palabra, podamos obedecerlo. Cuando hablamos de amar a Dios con todo nuestro corazón, estamos demandando con todo nuestro ser, con todo nuestro intelecto, con toda nuestra voluntad, con todas nuestras emociones y con toda nuestra conciencia. Y para amar a Dios genuinamente necesitamos tener conciencia de a quién realmente estamos amando. Los que de veras amen a Dios van a entender estas tres cosas. Primer punto, compartirán su sufrimiento. Como es Filipenses 3:10 dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. 2, promover su reino. Dice 1 Corintios 9:23, haga lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Haga ¿qué? Lo que sea, pero promueva el reino de Dios. Y 3, vivir para su honra. Y que siempre esta iglesia sea una iglesia que practica la honra, no solo hacia Miriam y hacia mí, sino a cualquier hermano. Y Mateo 6 dice del nuevo al Dios, ora de la siguiente manera: Padre nuestro que está en el cielo, y que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Amemos a Dios con integridad y de una manera que marque a la siguiente generación. Amén. Hay una responsabilidad sobre nuestros hombros de amar a Dios correctamente. Hoy la iglesia vive todavía de los 80 y de los 90, de cómo esos tipos amaban a Dios. Pero que no solo quede en una anécdota, sino que sea inspirador poder seguir adelante. En la medida que podemos, somos totalmente diferentes, pero fuimos diseñados por el mismo arquitecto. Ponte de pie. Tercer punto, últimas palabras. Dile últimas palabras. Yo siempre hablo mucho de Hechos, capítulo 1, y recibiréis poder, pero un poco estudiando ese texto, dice Hechos capítulo 1 del 4 al 8, dice, y una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. O sea, ¿cuándo Jesús está diciendo esto? Jesús resucita, Jesús es crucificado, al tercer día resucita, aparece en escena otra vez, y ahí es donde habla esto, y son sus últimas palabras. ¡Qué locura! ¡Qué locura! De vez en cuando la palabra me habla, Mi mujer se ríe. O sea, no fue antes. Jesús es crucificado, resucita al tercer día y aparece en escena. Y ahí le dice, mientras comía con ellos les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, les preguntaron con insistencia, imagínate ese momento. O sea, Jesús aparece después de ser crucificado, todos sabrían que habría un tiempo limitado. ¡Ey! Pero decláranos esto, acláranos esto, rollo. Dice Señor, ha llegado ya el tiempo de que libere a Israel y restaure nuestro reino. Y Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esa fecha y tiempo, y a ustedes no les corresponde saberlo. Y ahora viene, ¿no? Jesús te daba con la izquierda, pero luego te pasaba a la derecha. Él dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda. Me encanta la NTV. Descienda sobre ustedes y serán mis testigos. O sea, ¿entiende lo que tú y yo seamos sus testigos? ¡Qué locura!
Dice, serán mis testigos y le hablarán a toda la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea y Samaria, hasta los últimos lugares más lejanos de la tierra. Jesús, después de resucitar al tercer día, las últimas palabras, Jesús sabía que no tenía nada más para los discípulos. O sea, ya todo había hecho cumplido, ya había hecho todo. Lo único que le pidió a ellos, no te distraiga ahora, es que esperasen la venida del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Dice, Jesús sabía que no podía hacer nada más efectivo para el reino de Dios hasta que viniera el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto, iglesia? Debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser en integridad, pero debemos de entender algo. El reino de Dios no se mueve por buenas intenciones. Yo no dudo de que cada uno de nosotros tenemos buenas motivaciones y buenas intenciones. El reino de Dios se mueve cuando el poder del Espíritu Santo se manifiesta entre nosotros. Cuando la promesa es atrapada por corazones que han sido redimidos por la sangre de Jesús. ¿Qué significaba esa espera? Que valdría la pena, que ellos tendrían las promesas que vendrían. ¿Qué significado tenía? Que lo recibirían, que serían probados. Cuando le dije, esperen, ellos estaban siendo probados, no se vayan de este lugar. Que la promesa del Espíritu, que la promesa de recibir al Espíritu Santo nos lleve a asumir la responsabilidad de que somos sus testigos. Wow, dile al que tiene a tu lado, tú eres testigo. Somos testigos. Somos testigos. O sea, somos hoy el pueblo que camina. Somos hoy los discípulos que hemos tomado el relevo de los que estaban en esa escena. Qué locura es poder sentirse un testigo. Por eso yo tengo que amar a Dios de una manera genuina. Tengo una frase ahí, dice, la mayor demostración de amor es la pasión que otros verán en ti por medio de lo que el Espíritu Santo ha depositado. Recuerde, no es tu intelectualidad, no son nuestras palabras elocuentes, sino es el poder del Espíritu Santo. Nos marcará el camino para amar a Dios de una manera correcta y genuina. ¿Y qué traerá eso a nuestras vidas? Gálatas 5, del 22 al 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas: amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. En Gálatas 5, 22 al 23, identificamos aquellos que han recibido al Espíritu Santo. Aquellos que tienen el fruto del Espíritu Santo. Por más que quiera aparentar, mirémonos y examinémonos en Gálatas 5, del 22 al 23. No es como canto, no es como hablo, no es si estoy en un discipulado o no, no es si sirvo o no. Gálatas 5, 22 al 23 dictaminará si el Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros. Amemos a Dios por encima de tus posibilidades. Transmitamos el amor de Dios en cada oportunidad que se nos va a presentar. Transmite el amor de Dios en medio de esa oportunidad. Transmitir el amor de Dios no significa recibir lo que otros te están contando para no perder un amigo, para no perder un familiar. Di verdades fundamentales. Amar a Dios va a requerir fe y no intelectualidad. Y atento a la última frase, dice: los mayores actos de amor serán reflejados por medio de actos de bondad que podamos derramar sobre otros. Esos serán los mayores actos de amor. Aquellos que serán reflejados por medio de actos de bondad que podamos derramar sobre otros. ¿Sabe quién quiero ser yo? De los que derraman
Y yo creo que tú también deberías de ser de aquellos que derraman actos de bondad sobre otros. En esta mañana yo voy a terminar ya este mensaje y solo te voy a pedir algo. Que durante estos días tú puedas tener un acto de bondad con alguien. Tú puedas invitar a alguien a tu casa. Tú puedas hacerle un obsequio a alguien. Tú puedas hacer una llamada para compartirle lo que Jesús está haciendo en tu corazón a alguien. Tú puedes apartar un tiempo para dedicárselo a esa persona, a ese familiar, porque los mayores actos serán reflejados por medio de actos de bondad que podamos derramar sobre otros. Si está viéndonos por primera vez, está en la otra parte de la pantalla o quizás está en este salón y no tiene la garantía suficiente de que si tú hoy falleces o que si hoy partes, no te iría a una eternidad con Cristo. Yo quiero que tú puedas levantar tu mano o simplemente ahí donde está en el directo, escríbenos en privado, que nadie te vea, no es necesario. Y me gustaría guiarte en una oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que tú entres a mi vida y que tú me ayudes a poder alcanzar el primer mandamiento, el amarte por encima de cualquier situación. Señor Jesús, yo te acepto como mi único Salvador. Márcame el siguiente paso.